amigas y amigos de Diario TV, en la última década, los últimos años, hemos asistido al fin de un ciclo político en Chile. La transición ya no transita, nos damos cuenta que en vez de llevarnos de un modelo antiguo heredado por la dictadura, estamos pegados y estancados en un mismo sistema político y al lado de esto, dos fenómenos contemporáneos han empezado a surgir. La decadencia de los partidos políticos tradicionales, la clase política tradicional, en parte por la renuncia que han tenido a la construcción de un modelo alternativo al heredado de la dictadura, a este modelo neoliberal del que tanto se habla, y también ligado a los escándalos de corrupción que se han visto estos últimos tiempos y años de la clase política dirigente, que defiende más un modelo que en vez de proponernos un modelo alternativo. Y por otro lado, tenemos desde el 2006, desde el 2011, el surgimiento de actores sociales y políticos nuevos que se presentan como una contraparte a esta clase política tradicional. Este programa trata de ver cómo y qué tienen adentro estos movimientos nuevos y cómo a través de estas conversaciones temáticas vamos a instalar siempre toda la semana un tema nuevo, vamos a tratar de ver qué tienen adentro estos movimientos emergentes, qué nos proponen, cómo conversan, si son propositivos o están solo en la negación. Entonces para eso tenemos como invitados desde allá a nuestro amigo Matías Garretón, que viene presentando a Revolución Democrática. Tenemos a Andrea Salazar, del Movimiento Autonomista, y Fabiana Aranea, de la Izquierda Libertaria. Hola, muchachos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias por haber asistido a esta primera convocatoria. Esperamos que este sea un diálogo que se instale en el tiempo, porque creemos que existe una cierta maduración, digamos, en los movimientos que ustedes representan hacia una generación de alternativas políticas y un discurso que espero sea convergente, pero eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. El tema que decidimos hoy tratar es sobre lo político, sobre lo público y lo privado. Es un tema que es bastante interesante en estos últimos tiempos, donde se habla mucho de AFP, se habla mucho de derechos sociales y el rol del Estado también en la educación y esas cosas. Entonces, me gustaría, antes que nada, que empecemos una ronda. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? ¿Vamos en orden? Por favor. Soy Matías Garretón, milito en Revolución Democrática. Quiero aclarar de entrada que no vengo en representación de Revolución Democrática. Yo soy un militante como cualquier otro. En Revolución Democrática tenemos un debate muy rico, muy vivo, ya de definición ideológica constante. Ya hay mucha discusión interna en el movimiento. Por lo tanto, yo no vengo aquí para arrogarme la representación de nadie ni dar la voz oficial de mi partido, ¿ya? Quiero dejarlo bien claro desde el principio. Así que cualquier error u omisión es responsabilidad exclusivamente mía. Además de militar en Revolución Democrática, soy investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social, COES, y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y me dedico a eso, me dedico a la investigación en ciencias sociales. Si quieren, presentemos todo de repente. Mi nombre es Andrea Salazar, soy abogada, soy feminista. Soy de la dirección del Movimiento Autonomista y actualmente trabajo también en la Diputación de Gabriel Boric. Bueno, mi nombre es Fabián Aranea, soy militante de la Izquierda Libertaria, soy periodista de profesión y también estudiante de psicología y bueno, trabajo en el canal del fútbol, así que también tengo ahí mi relación público-privada bastante en controversia. Y actualmente también estoy postulando a la Concejalía de Estación Central, junto a Dori González. Así que también hay harto debate público ahí que podemos dar. Bueno, como el compañero también yo vengo a hablar un poco de izquierda libertaria, pero también como de nuestras perspectivas personales, así que en una de esas también vamos a tener algo, un poco de controversia. Pero creo que generalmente vamos a estar hablando también desde este espacio, que es un espacio de confluencia también. Que esperemos haya harto debate, pero también harto acuerdo en términos de cómo avanzar en una construcción de un país distinto. Bueno, ¿vamos, Matías? Ya, bueno, es un tema como que parece súper obvio, pero es gigantesco. Entonces yo creo que lo difícil es por dónde empecé a tirar el hilo de lo público y privado. Yo creo que todos tenemos una idea más o menos de qué es lo público, el espacio público, tanto físico como cultural, y el espacio de lo privado, que es la vivencia interna de cada uno, ¿ya?
No creo que ese sea el eje que nos interese más desarrollar acá, no creo que sea el que se le pueda sacar más punta al lápiz, entrar a una definición filosófica de lo público y lo privado. Yo creo que lo interesante de analizar en este caso, desde una perspectiva de izquierda, es justamente cuando una relación perversa entre lo público y lo privado te lleva a relaciones de dominación, ¿ya? Porque en realidad yo creo que a mí lo que me mueve de militar en política es justamente enfrentar ciertas estructuras sociales, políticas y económicas de dominación que te impiden desarrollarte y permitir la autorrealización de todos los seres humanos y de todos los chilenos. ¿Ya? Entonces, y ahí es cuando tenemos problemas de asimetría, de dominio de ciertos grupos sobre otros, etc. Y creo que hay dos, solo para empezar, no pretendo cerrar el tema, hay dos modos perversos de relación entre lo público y lo privado, que es cuando se pierde la frontera entre ambos. Y hay un primer fenómeno que lo vemos muy claramente en Chile, que es el problema de la privatización de lo público. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú generas tus cotizaciones en AFP, ya estamos hablando de la AFP, y hay básicamente son fruto de tu trabajo, pueden ser cuentas de capitalización individual y todo lo que quieras, pero es un capital público, digamos. Es un capital público porque entra toda una misma olla que se usa para financiar pensiones, etcétera. Ya tiene aunque tiene un origen privado, tiene un rol público, ya de que nadie caiga en la miseria cuando llega a la vejez, etcétera. Pero ¿cómo se administran estos fondos? De forma privatizada, ¿ya? Se privatiza la administración de estos fondos y tenía un operador que es una empresa privada que renta, que no rinde cuentas a sus afiliados, ¿ya? O rinde cuentas de manera muy imperfecta. Entonces, finalmente tenía un bien público, o que debería ser público, que se administra de forma privada. Y eso genera una serie de abusos. O podemos hablar del agua, ¿ya? El agua es un bien público por excelencia, o sea, nada más vital que el agua. Y se generó un mercado del agua, se privatizó, se abusa, al final hay una apropiación de estos recursos, etc. Y así podemos ver que en muchas esferas de la vida cotidiana en Chile ocurre un problema de privatización de lo público. Ahora, hay otro problema también, y bueno, y para cerrar aquí, yo creo que esto de la privatización de lo público tiene que ver con la dominación biopolítica, ¿ya? En el sentido de Foucault, que la biopolítica es un poco esta tecnología de gobierno en que se administra la vida y se distribuyen, y se decide, y alguien, una autoridad, decide a quién le doy, a quién le quito, más bien a quién le doy, a quién le permito vivir, y así tú vas disciplinando las masas para que produzcan y que en el fondo tener una disciplina general, social, para poner al servicio, para poner las personas al servicio de una máquina productiva. Digamos, una clásica estrategia de dominación biopolítica. Pero hoy en día estamos pasando a estrategias más sutiles de dominación, que es la dominación psicopolítica. No sé si han escuchado hablar, un tema más o menos nuevo. Este filósofo, el Byung-Chul Han, que escribió un libro justamente, se llama Psicopolítica, que tiene que ver más bien no con la privatización de lo público, sino con la publicación de lo privado, ¿ya? En el sentido que tenemos las redes sociales y todos nos mostramos y todos terminamos siendo empresarios de nosotros mismos. Y entramos en un lavado de cerebro exitista en que tenemos que progresar y tener proyectos y rendir al máximo. Entonces ya no es necesaria una dominación biopolítica de que te disciplinen, sino que tú mismo entras en el juego. Y es la forma más sutil y más contemporánea en que está actuando el liberalismo ahora, el neoliberalismo ahora. Porque tú solo te metes en el sistema. Tú pides, por favor, métame en el sistema, miren qué bueno soy, miren cuánto produzco, y te muestras y te muestras y te muestras. Entonces, ahí estamos en una nueva forma de dominación psicopolítica, que ya no es biopolítica, que puede ser aún más eficiente, ¿ya? Porque uno rinde mucho más cuando está automotivado que cuando te obligan a trabajar en algo. Entonces creo que son un par de ideas iniciales nomás, pero creo que es súper importante al replantearse cómo uno va a combatir la dominación, ¿ya? Interrogarse sobre muchas categorías de lucha, por ejemplo la lucha de clases, clásicamente es un código que tiene que ver con resistirse a la dominación biopolítica, pero qué tan apta, qué tan efectiva, qué tan real es cuando están cambiando el contexto y en realidad se hace muy ineficiente o muy inútil para combatir una dominación psicopolítica. Y así es lo que pasa un poco con esta
contaminación de las izquierdas, de los gobiernos de izquierda, sobre todo en todo el mundo, que terminan siendo izquierdas neoliberales, que es una contradicción gigante. Y es justamente porque no han adaptado su discurso, su forma de organización, su forma de procurar la autorrealización de todos, ¿ya?, con métodos o con ideas adaptadas a estas nuevas formas de dominación más contemporáneas. Sí, quiero quizás partir un poco más de atrás. Yo creo que en la construcción de proyectos políticos alternativos y con vocación transformadora, lo que tenemos que hacer es hacer una crítica finalmente de las bases mismas del modelo. Y en ese sentido yo creo que lo primero que tenemos que empezar a cuestionar es la distinción misma entre lo privado y lo público, y por dos razones. Por un lado, porque la esfera de lo privado es la esfera de lo incuestionable, la esfera de el no juicio razonable, el no juicio político razonable, y en ese sentido pareciera estar exenta de las relaciones de poder que están afuera de la sociedad, estar exentas de la dominación, y por lo tanto cuesta mucho criticar esa esfera y la jerarquización que se da al interior de ella. Y por otro lado también, esta misma distinción es funcional al modelo actual, o sea, la distinción entre lo público y privado hace que seamos nosotros los individuos, las familias, las que nos hacemos cargo de la reproducción de la vida, y no es la sociedad la que se hace cargo. Y ahí está todo el tema de los cuidados, por ejemplo. ¿Quiénes se hacen cargo de los cuidados de las niñas, de los ancianos, de los enfermos, de la reproducción misma de la vida? Terminan siendo las familias y las mujeres. Entonces, ¿cómo un proyecto político transformador empieza a cuestionar que esas tareas no sean sociales, que no sean colectivas, y empezamos también a incorporar elementos estratégicos, o sea, en esta sociedad que imaginamos, que soñamos, esos elementos? Y ahí también en cómo vamos construyendo una organización, por ejemplo, que se hace cargo del cuidado de los hijos de la organización. ¿Qué pasa si hay un compañero que tiene un padre enfermo? ¿Seguimos viviendo nuestra vida de manera capitalista y que él se haga cargo? ¿O lo vemos como una tarea también de colectividad, de comunidad? Fabián. Ya me tocó la difícil tarea de, no sé si difícil o fácil, pero bueno, de participar en tercera instancia. Yo creo que la lectura que hace el compañero de RD es bastante correcta y bueno, y va más o menos en ese orden de formas de dominación, y me parece que ahí no tengo mucho que disentir porque creo que es un buen planteamiento como filosófico con respecto a cómo abordar el tema, y bueno, que nos permita a nosotros también abordarlo de forma política. Y la distinción también que hace Andrea también me parece fundamental en términos de cómo nosotros también abordamos los proyectos también desde adentro. Voy a hacer dos cositas. Lo primero es hablar sobre el tema de lo público y lo privado en términos de nuestras vidas, porque hay algo que nosotros, al menos desde Izquierda Libertaria y particularmente yo comparto, el tema de cómo nosotros entendemos lo público más allá también de lo estatal, que es una cosa que es relevante, sobre todo porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, no sé, de temas de comunicaciones, una vez me tocó a mí participar de un espacio muy parecido a este, junto al profesor Garretón. Y él era el experto, yo era un estudiante solamente, y su planteamiento como experto fue que lo público era lo estatal y que en eso no había más debate. Y bueno, y Garretón tiene una forma muy particular de debatir que es como, acá estoy yo y esto es lo que es, ¿no? Estamos hablando del otro Garretón, ¿no? Claro, claro. Y era interesante porque al menos, por ejemplo, nosotros desde el lado de las comunicaciones hemos tenido un debate muy profundo con respecto a lo que es lo público, en el sentido de que también nosotros pensamos y creemos que lo público no solamente lo que el Estado en cierto modo garantiza o el Estado en cierto modo establece, sino también cómo nosotros comunitariamente podemos establecer lo público, la deliberación pública. Y ahí tuvimos un debate bien interesante porque decíamos, no, nosotros no solamente tenemos que fortalecer, por ejemplo, que haya medios de comunicación públicos, sino que también haya medios de comunicación gestionados por las comunidades, que respondan a intereses de las comunidades. Y en ese sentido también apostamos a extender la visión de lo público. Y ahora a nosotros se nos vuelve relevante en esta coyuntura porque, por ejemplo, también está la coyuntura de las municipales. Y hay un debate súper importante y súper potente con respecto a cuál es el rol de las municipalidades. Actualmente las municipalidades cumplen un rol administrativo, las funciones que tienen son muy pocas con respecto a los servicios públicos, con respecto a los cambios que pueden hacer en términos de las legislaciones. Y en ese sentido nos parece relevante también, por ejemplo, establecer ciertos principios. Por ejemplo, que es necesaria una nueva ley de municipalidades que sea capaz de darle
a los municipios una mayor posibilidad de gestión, más allá de simplemente administrar lo existente. Y eso también habla, de cierto modo, son las municipalidades aquellas que tienen el mayor contacto directo, en cierto modo, y mayor relación, por ejemplo, con las comunidades organizadas. Y ahí, bueno, hay un concepto que ocupan los autonomistas que a mí me parece que es importante, que hay a debatir, pero me parece que es un buen principio que hablar de los gobiernos locales. Y en ese sentido también de que nosotros creemos, al menos desde las nuevas izquierdas, que hay una forma también de establecer lo público y lo gubernamental en general, democratizando el poder, pero no solamente en términos de que más gente entre al Estado, sino que democratizando el poder, sino en el sentido de que distintas instituciones también sean capaces de poder administrar sus vidas. Bueno, en conjunto con la gente, me refiero a la gente a través de las instituciones. Y por último, me parece también relevante el tema de cómo también dentro de lo público nosotros también vamos rompiendo ciertos paradigmas que están establecidos, bueno, se establecieron en la dictadura, pero han sido como reproducidos en la transición, que el tema, por ejemplo, de que, por ejemplo, esta alianza público-privada es como algo positivo y bueno, es como el caballo de batalla de la concertación en la actualidad. Y yo creo que ahí, por ejemplo, a nosotros en Estación Central ha sido súper relevante el tema del transporte, que es un problema fundamental en la comuna, y donde se muestra muy claramente por qué esa alianza público-privada no necesariamente es buena. El tema del transporte es una cosa que el Estado, en cierto modo, entrega plata a los privados para que generen un transporte público, que no es público, en cierto modo, es transporte, no sé cómo decirlo, bueno, colectivo, porque de público no tiene nada. Y ahí vemos cómo la calidad es mala, vemos cómo no responde a la necesidad de la gente, y por último, los que ganan ahí son particularmente los empresarios con los cuales se licita el transporte. Entonces también creo que es relevante cuando nosotros hablamos de lo público y lo privado, y ahí recojo el guante con respecto a lo que dices tú, de cómo separamos esa frontera, de también a qué responde las cosas que estamos haciendo. Las alianzas público-privadas en general llegan con la promesa, en cierto modo, de mejor gestión, y aquí creo que también nosotros tenemos una tarea, y una tarea relevante, porque si hay algo que nosotros tenemos que romper como del sentido común, es que lo público es malo, y que cuando nosotros gestionamos lo público lo vamos a hacer de mala manera. Y ahí me parece relevante también que nosotros recojamos ese guante, pues digamos, sí, se puede trabajar lo público de buena manera, pero también eso requiere un trabajo donde la gente tiene que estar en la calle, que tiene que estar en cierto modo recogiendo las necesidades, priorizando también ciertas cosas que muchas veces no se priorizan, y así, por ejemplo, ir fortaleciendo lo público. Porque también una cosa que es relevante es que lo público, en cierto modo, como lucha social, y ahí entramos todas las fuerzas políticas desde 2006 en adelante, o 2001 si queremos decirlo, que es súper relevante que nosotros disputemos lo público y lo fortalezcamos, en términos de que es la única manera, en cierto modo, de ir sacando al mercado de todos los derechos sociales, pues la educación, la salud, el transporte, etc. Yo creo que esos puntos también me gustaría como ponerlos sobre la mesa, porque... Interesante, o sea, en las tres intervenciones se habló sobre todo de sentido común, de cambio de sentido común, o sea, usaste al final esta palabra, porque es cierto que durante, o sea, toda la transición se ha hablado de estas alianzas público-privado. Lo público, o sea, en el sentido común general es malo porque es mala administración, porque el Estado hace mal las cosas, y los privados son, como persiguen el lucro, van a poder arreglarse y funcionar bien para que esta cosa salga adelante. Pero aquí estamos retropedaleando, digamos, para volver a otro nivel. O sea, ¿qué es lo público? ¿Cómo lo abordamos? Y ahí era muy interesante esta última intervención. Y eso, porque el rol para mí si uno mira la historia hacia atrás, la nueva izquierda que ustedes representan, o sea, tienen que también poder salirse un poco de estos paradigmas que son muy siglo XX, digamos, que se vieron derrotados tal vez con el fin del muro de Berlín, el fin de la utopía, digamos, y ahora nosotros estamos en un momento de construcción que es diferente, que está basado en la historia, pero que tiene una proyección nueva porque tenemos que buscar nuevos caminos. Entonces, dentro de esto yo creo que la discusión sobre lo público es muy interesante y me gustaría como revolver. Sí, yo voy a tomar un poco de lo que decía Fabián. Estoy súper de acuerdo en que lo público no se reduce al Estado. Y ahí discrepo con mi pariente Garretón, Premio Nacional. Porque en realidad, en mi opinión, lo público es el encuentro con el otro, con la otredad, con alguien que no es tú, con alguien que te saca de tu zona de confort, ¿ya? Y de muchas maneras, ¿ya? Y eso te obliga primero a empatizar, ¿ya? A tratar de entender al otro, ¿ya? Y eso finalmente te hace evolucionar,
¿ya? Te hace volver a crearte a ti mismo, replantear tus ideas, decir, oye, ¿qué hice yo? Y eso la empatía te ayuda a la tolerancia, a la vida en común, y además te enriquece mucho, ¿ya? Porque cuando tú ves otras formas de ser, yo me replanteo y puedo crecer, puedo avanzar, y así generamos sociedad. O sea, sin lo público, como muy genérico, no podemos hacer sociedad. ¿Ya? Es el encuentro con el otro, y la sociedad es la comunidad de los otros, ¿ya? No de los que yo conozco, no de mis amigos o de mi familia. Entonces, en ese sentido, el Estado es un administrador de lo público, ¿ya? Uno más, ya, probablemente el más importante, ¿ya? Pero tal como el Estado central es un administrador, los gobiernos locales son otro administrador de lo público, las asociaciones, las juntas de vecinos, no sé, cualquier tipo de organización que no se limite a un grupo de amigos es un administrador de lo público, ¿ya? Ahora, tú puedes tener buenos administradores y malos administradores, ¿ya? Y obviamente que cuando hacemos una crítica de que lo público es sinónimo de mala gestión, tiene que ver también con problemas estructurales de cómo se plantea el sistema público en Chile, que se plantea justamente desde un paradigma privado, ¿ya? Hoy en día los departamentos de una municipalidad o los distintos ministerios compiten por cuotas de poder, por subir en el escalafón jerárquico, se les evalúa tal como se evalúa una gestión privada. Entonces son maneras muy antinaturales de funcionar para lo público. Entonces, y además con muy pocas lucas, muy pocos recursos, tanto humanos como financieros, ¿ya? O sea, en Chile el sector público representa representa menos de la cuarta parte del PIB, el gasto público. En Estados Unidos, que es otra economía neoliberal, es 44%. Y en economías solidarias, o digamos en países solidarios, típicamente Europa, están entre el 50 y el 55%. Vale decir que más de la mitad de la actividad económica es gestionada por el sector público, ¿ya? Nosotros estamos en menos de un cuarto. Entonces, ¿cómo podéis pedirle a un sector público que tiene malas reglas, que tiene rigideces estructurales gigantes, ¿ya? Que tiene pocas lucas y que además los cargos más relevantes se designan por cuoteos políticos, ¿ya? ¿Cómo podéis pretender que funcione bien si le decís todo para que funcione mal? Entonces tenía una profecía autocumplida, ¿ya? Entonces un sistema mal hecho y después funciona mal y decís funciona mal, eso no te demuestra nada, Entonces, justamente es extraordinariamente relevante replantearse cómo funciona lo público, y ahí estoy también súper de acuerdo contigo en que los espacios locales, los gobiernos locales, municipales, son el primer frente de batalla para hacerlo, ¿ya? De mejorar la gestión pública. Y yo creo que Jadwe en Recoleta ha dado una lección de cómo, con lo precario que es el sistema público que tenemos ahora, se pueden hacer cosas muy buenas, ¿ya? O sea, no solo con las farmacias, pero se acaban de ganar el premio de transparencia, qué sé yo, es notable, ¿ya? Es notable. Ahora, no se puede confiar como al liderazgo o a los casos notables de que la cosa funcione, ¿ya? Tú tenés que tener condiciones estructurales para que promuevan el éxito o el buen funcionamiento de los gobiernos municipales, más que un fracaso generalizado, que es un poco lo que vemos ahora. Y no solo los municipales, los regionales también. Ya creo que es súper importante democratizar las regiones, descentralizar básicamente, distribuir el poder. ¿Y por qué es necesario distribuir el poder? Y con esto termino, que es algo básico de la democracia para que funcione bien lo público, es que tiene que haber rendición de cuentas, ¿ya? Los representantes electos, si hacen mal la pega, se van y se les revoca el mandato. Tiene que haber una capacidad de control, que devolver el poder al pueblo. ¿Sí? Eso es la democracia, ¿eh? Los habitantes de una comuna, si su alcalde lo hace mal, tienen que tener el derecho a revocarlo, o al intendente regional electo, o incluso un presidente de la República. No sé, se establecerán los mecanismos, los protocolos adecuados para que no se abuse de esto, pero lo que no tenemos en Chile hoy en día es justamente rendición de cuentas. Y las municipalidades, si funcionan mal, es en gran medida porque los alcaldes, ¿ya? Heredan una institucionalidad de la dictadura en que las municipalidades están ahí para controlar los territorios, no para servir los territorios, ¿ya? Y aunque ahora se eligen y etcétera, se ha mejorado bastante en ese sentido, pero siguen siendo súper autoritarios en su territorio, ¿ya? Entonces, yo creo que punto clave, básico, y en eso sí Revolución Democrática lo ha dicho y lo ha afirmado en todas partes desde el primer día, que hay que ser más transparente y hay que rendir cuentas. Las autoridades no pueden tener una carta blanca por los 4 años que son electos. Sí. A ver, en términos generales estoy de acuerdo con la idea de entender lo público más allá de lo estatal, como espacio de reconocimiento, ¿cierto? De entendernos como iguales.
Y ahí es súper importante también que desde este campo vayamos pensando no solamente en una táctica, una estrategia que nos permita conseguir el poder, digamos, en el Estado, sino también cómo vamos autoorganizando a las comunidades. Y yo creo que ahí la tarea del empoderamiento de los gobiernos locales y la disputa por los gobiernos locales es fundamental. Ahora, por otro lado también, y no han querido entrar en eso, está el tema de si lo público es el espacio de encuentro y reconocimiento. ¿Qué es el espacio privado? El espacio privado queda fuera de ese espacio de reconocernos como iguales. ¿Cómo se problematiza ese espacio? Y yo creo que el problema es que las feministas llevan harto tiempo insistiendo. O sea, de hecho, en el movimiento feminista de los 80 cuestionaba bueno, nosotros estamos pidiendo democracia en el país, también queremos democracia en la casa. Entonces, cuando hablamos del espacio público, como ese espacio deliberativo, susceptible de crítica, de juicio, como nosotros también desde la izquierda empezamos a cuestionar ese espacio de lo privado, porque si decimos que ese espacio de lo público es el del reconocimiento, la democracia, ¿qué pasa al interior? ¿Está susceptible de esa crítica o no? Y yo creo que esa es una pregunta igual fundamental cuando hablamos de la distinción entre lo público y lo privado. Y me gustaría volver ahí. Sí, cómo se reparten las tareas, quién lava los platos al final. Sí. No, sí, digo, a mí particularmente, ya, porque está hecho guante. ha tirado el guante sobre la mesa. Bueno, a mí bueno, y a nosotros en general nos parece relevante esa discusión. Es evidente que nuestra no tan sana democracia en general ha centrado el debate de lo público y lo democrático fuera de lo que son las puertas de la casa. Bueno, después cuando tengamos que discutir personajes vamos a tirar un tema que quizá va a enlazarse un poco con esto, o al menos de mi parte, no sé. Pero evidentemente, bueno, por un lado tiene que ver cómo nosotros también hacemos de ese espacio privado, ¿cierto? Un espacio que también sea un espacio democrático donde los problemas de dominación o explotación que nosotros vemos fuera de la casa también no se repliquen dentro de esta. Es decir, es evidente, por ejemplo, y a mí un poco, bueno, voy a hacer un nexo con algunas cosas que se han discutido en la semana, cuando se ha hecho con alusión con tanta fuerza al tema de que salió un candidato concejal de la UDI que violentó a su pareja. Y nosotros así como partimos diciendo, oye, que mal que la UDI, que habla de la vida, en cierto modo, no salga a criticar con fuerza esto que sucedió, pero a mí me parece también que es una problemática transversal y me da más vergüenza que en cierto modo desde espacios de izquierda no problematicemos ese tema. Muchas veces los espacios de violencia, y sobre todo en las militancias, y eso es una cosa que hay que plantearse también sobre la mesa, los espacios de violencia en cierto modo se ocultan con el afán de no manchar la imagen de algún militante, no sé, un militante, no sé, que tiene un rol importante o cualquier cosa. Y esa pregunta yo creo que al menos desde aquellos que creemos en el feminismo y somos feministas, es una pregunta que tenemos que poner sobre la mesa y replantearla siempre. Y eso tiene que ver con cómo vivimos en la casa, tiene que ver cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras, con nuestra pareja, pero también tiene que ver en cierto modo también cómo vamos sacando, bueno, y volvemos al tema de los sentidos comunes, cómo vamos problematizando ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del trabajo de casa. El trabajo de casa es un trabajo que debe ser remunerado, es un trabajo. Nosotros creemos que sí, pues, y en ese sentido también es un espacio que hay que democratizar, porque muchas veces toda nuestra concepción de la lucha de clase y en cierto modo la lucha por la apropiación de lo que nosotros trabajamos se pierde dentro de la casa, y eso también es relevante. Entonces, evidentemente, no sé si, no soy tan experto en el tema, pero no sé si nosotros tenemos que hablar de que la casa es un espacio público, pero sí me parece que es un espacio que tiene que estar ceñido a las mismas reglas que suceden en el espacio público, y lo mismo en los trabajos. Ahora sí que vamos hacia el otro lado. Muchas de las cosas que pasan en el trabajo quedan exentas también del espacio público y de la discusión pública. Hace algunas semanas, bueno, 2 compañeras de trabajo, por ejemplo, que fueron despedidas de mi pega por no estar de acuerdo como con la dirección, y eso queda, cuando el empleador la echa, dice, ¿no?, que son por necesidad de la empresa o porque no cumplen con un perfil. Y ahí nosotros decimos, ¿qué perfil? ¿De qué estamos hablando? Y eso es, por ejemplo, ese tipo de cosas no se pueden discutir en lo público. Más allá de la existencia de un sindicato que pueden ser tomado problematizar,
pero también los espacios laborales son espacios en cierto modo que están ceñidos como a reglas propias y que me parece como muy potente que nosotros también podamos discutir en esos espacios. Ya, pues vamos a una breve pausa y volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Emergentes para este segundo bloque. Este segundo bloque consiste en que cada uno de los participantes escribe en un papelito un acontecimiento, una noticia de estos últimos tiempos y lo sacamos a sorteo y a partir de eso vamos a empezar a discutir. Entonces sacudo un poco la boina y meto la mano, trato de no ver, voy a hacer eso y... Amenaza la diversidad. Aprobado proyecto inmobiliario en el Alto del Maitecillo. ¿Quién escribió esto? Yo escribí eso. ¿Puedes leerlo? Porque Sí, amenaza a la biodiversidad. Biodiversidad. Aprobado polémico proyecto inmobiliario El Alto en Maitencillo. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo traje, puede parecer súper como puntual y como un hecho muy pequeño, etcétera, pero les cuento un poco. Este es un proyecto privado, justamente, que se plantea en una zona de conservación de biodiversidad que es la única colonia de pájaro piquero que existe en el continente en Chile. ¿Ya? Hay como una colonia grande, 8.000 pájaros, etc. Es única en Chile. Y es un proyecto que ha sido súper resistido por la comunidad desde el año 2001, por lo menos, que están dando la pelea contra la inmobiliaria. Pasó por 3 presentaciones de estudios de impacto ambiental que el inmobiliario en repetidas ocasiones no cumplió. Pasó al Tribunal Ambiental de la región de Valparaíso, el cual rechazó el proyecto. Fueron a la Corte Suprema o de Apelaciones, volvió a ser rechazado el proyecto, ¿ya? Y finalmente, hace un par de semanas, la noticia salió ayer, pero esto pasó hace un par de semanas, hace un poco más, un par de meses, se reunió un comité de ministros, son 4 ministros, ¿ya? Energía, minería, Hacienda y Medio Ambiente. ¿Ya? Y además, se aprobó el proyecto, siendo que contravenía las indicaciones, el mismo estudio ambiental que se había hecho. Entonces tenemos 4 ministros, ¿ya? Que se meten al bolsillo, se reúnen entre 4 paredes, se meten al bolsillo todo un proceso de lucha de una comunidad que lleva como 15 años, resoluciones de las autoridades competentes, no solo sectoriales del medio ambiente, sino que además regionales en Valparaíso. Y el dato sabroso de todo esto es que el director gerente de la inmobiliaria que lleva el proyecto es Francisco Walker, que es hermano de Ignacio Walker, que es senador por la región de Valparaíso. Entonces, es un dato de la causa. Entonces, ¿por qué pongo esta noticia aquí? Un poco lo que decía antes, ¿ya? ¿Cómo se privatiza un bien común? ¿Ya? Son bienes comunes. Tenemos una biodiversidad única, tenemos, un recurso natural que sirve a toda una comunidad de toda la vida, y porque 4 personas llegan y deciden dar paso a un proyecto que claramente no cumple con ninguna regulación, llega y se hace, ¿ya? Entonces, ¿quién administra lo público en Chile? ¿Cómo se regula? ¿Quién resguarda? ¿Quién le pide cuenta a esos 4 ministros que están ahí, que solo le rinde cuenta a la presidenta? ¿Ya? Porque ni siquiera son autoridades electas. ¿Cómo 4 autoridades designadas, que son funcionarios de gobierno, pueden valer más y pesar más que cortes, que organismos de evaluación ambiental, que instituciones regionales, que una lucha comunitaria? Creo que el tema es súper interesante. De partida porque también estamos hablando de la construcción de un proyecto político alternativo. Pasa que las izquierdas del siglo XX les costó mucho incorporar una perspectiva desde las luchas socioambientales. Entonces, claro, nos imaginábamos tener el socialismo, pero full industrializado y depredar igual el medio ambiente. Entonces, a ver, ¿cómo nos hacemos cargo, cierto, de ir construyendo una sociedad más justa donde también podamos tener, los bienes comunes a disposición también de la sociedad en su conjunto, pero también con la posibilidad, ¿cierto?, de no depradarlo y de poder finalmente desarrollarse en el medio. Por otro lado, creo que también es importante porque nos vamos cuestionando el modelo de desarrollo, para quién se está produciendo y cómo nosotros desde este campo, ¿cierto?, empezamos a cuestionar cuáles fueron los intereses
que prevalecieron durante el Pacto de la Transición y que siguen prevaleciendo. Entonces, si es que las comunidades no pueden tomar decisiones sobre sus propios espacios locales, están dando una pelea, están resistiendo y esos intereses no son en lo absoluto considerados al momento de tomar estas decisiones, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí la única solución es que nosotros vayamos construyendo un proyecto político, porque hemos visto cuál también es el techo de las demandas sociales. O sea, pasa que está el movimiento estudiantil movilizado, están las comunidades resistiendo la depredación de sus recursos, sus bienes comunes, pero no hay una salida política que nos permita plantearnos como una alternativa de superación también. Entonces, yo creo que a la vez también que vamos luchando para poder ser una alternativa, también tenemos que ir preocupándonos de que estas comunidades también vayan logrando ciertos niveles de autogobierno para que no se sigan privatizando ni mercantilizando los bienes comunes. Sí, porque aquí, o sea, sucede, yo lo veo también en la sociedad chilena en general, es una sociedad de muy poco diálogo, digamos, con respecto a lo que estáis diciendo. O sea, la gente sale a manifestar. ¿Cómo es posible de que desde el 2006 los estudiantes están saliendo a la calle y no son escuchados? Estas comunidades que generan, o sea, estudios, trabajan, militan porque no pasen estas depredaciones, no logran tener un eco y una conversación, digamos, con los poderes públicos. Entonces ahí está toda la cuestión sobre el nuevo modelo de desarrollo, pero un nuevo modelo democrático también. Cómo nosotros dialogamos con nuestras autoridades, cómo la democracia representativa, como existe en Chile, tiene un techo muy bajito, digamos. Sí, bueno, yo desconocía la noticia, entonces voy a tratar de abordar de acuerdo a lo que planteó acá el compañero. A mí me parece relevante la noticia como en tres espacios o en tres aspectos. Lo primero es el tema como de lo que tiene que ver como la vinculación y bueno, ya que estamos hablando de alianza, como esta alianza como de los políticos y lo empresarial. No quiero hablar de lo político en general como la política, sino que me refiero como en este caso como la elite política, cómo funciona, porque que nos digan que 4 ministros se ponen de acuerdo para sacar un proyecto inmobiliario a pesar de todas las instancias donde fue rechazado, no es novedad, pues, sucede en muchos aspectos de manera más legales y de manera menos legales. Cuando se aprobó la ley de pesca fue más o menos lo mismo, es decir, no fue un acuerdo entre ministros, pero sí muchos diputados vinculados o senadores vinculados con el empresariado deciden que esto es así y a pesar de cualquier reclamo y a pesar de cualquier construcción política, organizativa que se haya realizado en esos lugares. Y ese piso político, ese piso en cierto modo también se ha dado en las distintas movilizaciones y eso a nosotros nos hace preguntarnos, lo primero es cuál es el alcance de nuestras movilizaciones, pues cuál es el alcance de nuestra posibilidad organizativa. Y yo creo, a mí me gustaría decirlo así como abiertamente, yo vengo, o al menos nosotros venimos de una construcción de izquierda súper radical, pues, y incluso bastante revolucionaria en el término de que estaba muy alejado de lo que era la discusión con respecto a lo institucional, y eso habla de una maduración nuestra o una falta de discusiones nuestra. Y que en cierto modo llega un choque y llega un tope cuando ven en cierto modo que no solamente basta con movilizar, sino que también en cierto modo hay que poder generar espacios que sean de construcción potente. Por eso nosotros relevamos tanto el rol que tienen los sindicatos y por eso también discutimos tanto con respecto a la necesidad de una reforma laboral en cierto modo que garantice esas situaciones. Porque en la actualidad con los niveles organizativos que tenemos es imposible dar una disputa cara a cara con el bloque en el poder, si queremos decirlo, con la élite en cierto modo que está situada en los espacios políticos. Porque en cierto modo todos los baches que tiene el sistema político, electoral, etcétera, por ejemplo, de que haya salido Gabriel electo, en cierto modo Gabriel cumple un rol fundamental, que en cierto modo es politizante, un rol que, y Giorgio también, en cierto modo también, de poder llegar a la gente, decir esta cosa no tiene por qué ser así, pero al momento de los que hubo, en cierto modo, nosotros llegamos al Parlamento y la mayoría de las leyes se caen porque en realidad está todo cerrado ahí. Y esa nos hace, a las distintas fuerzas izquierdas nos hace preguntarnos ya cuál es el siguiente paso. Y en ese sentido el siguiente paso no es dejar de lado lo que nosotros veníamos haciendo, pero sí entender que hay ciertos espacios que hay que disputar porque si no lo estamos entregando en bandeja a los dos bloques políticos. Eso por un lado, yo creo que es evidente la alianza que existe entre el empresariado y la política y una alianza que nosotros tenemos que denunciar, que tenemos que evidenciar y que tenemos que disputar desde los espacios sociales y también desde estos espacios institucionales.
Lo segundo, el tema de lo medioambiental, que evidente que la construcción política de la concertación y la dictadura no ha tomado en cuenta eso. Y que la izquierda, en cierto modo, también que somos herencia de la izquierda del siglo XX, lo hemos ido aprendiendo de a poco. También dentro de una discusión que tampoco podemos caer en el hipismo de decir no avanzar en tecnología, no avanzar en modernidad por volver, no sé, a un comunismo primitivo, qué sé yo. Pero sí creo que es relevante que nosotros nos preguntemos cuánto afecta esto, hacia dónde va, y que las decisiones también se tomen en conjunto con la comunidad. Y el tercero, y muy cortito, el fenómeno inmobiliario, que es una cuestión relevante, sobre todo, bueno, en este caso en el de la noticia, pero por ejemplo en comunas como de Santiago, por ejemplo, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, donde el fenómeno inmobiliario ha sido solamente una forma de generar poblaciones en altura, porque donde antes vivían 3 o 4 personas, ahora viven 200 personas, y esa cuestión en términos de planificación urbana es súper relevante. El proyecto, por ejemplo, que tiene el Movimiento Popular Camau, que disputa un terreno que estaba botado, que es el terreno de ferrocarriles, y de generar una población que sea distinta, en cierto modo, una construcción que sea acorde como a la comunidad y que en cierto modo no tenga que no sea en cierto modo irruptivo en términos de la comunidad, es súper relevante. Y creo que las inmobiliarias se han dedicado a construir, a expensa también de la venia política, y han construido grandes poblaciones donde la gente paga mucho por una calidad de vida muy mala. Y también echa a perder un poco la ciudad. Y yo creo que conecta súper bien también con lo que decía antes de reforzar los gobiernos locales. O sea, ¿por qué te tienen que poner la pata encima a un gobierno local que toma una decisión? Eso es algo a replantearse en términos de dominación vertical dentro de lo público. Perdón, era solo. Sí, no, pero estamos hablando al final de una nueva manera de ver el desarrollo, digamos. Porque, o sea, en Chile estamos tan mal en tantas cosas que el abanico de los posibles es enorme también. O sea, también es una ventaja que tenemos con respecto a sociedades más viejas como Francia o Europa en general, donde la izquierda es mucho más conservadora, digamos, porque está defendiendo un modelo social que se instaló al salir de la guerra. En cambio, nosotros estamos luchando contra este modelo social que se instauró con la salida de la dictadura y que se ha concretizado, digamos. Pero tenemos muchas posibilidades de reinventar esta cosa. Y eso es lo interesante, que nos hace un poco desligarnos de los partidos políticos tradicionales, porque nuestra construcción desde la izquierda tiene que apuntar hacia algo nuevo, hacia una manera, o sea, más de lo local, más de lo ecológico, pero tenemos muchas posibilidades ahí. Entonces, eso me parece como interesante también empezar a cruzar las experiencias, porque ustedes tres vienen de movimientos que son similares, tienen una trayectoria que es un poquito diferente, pero, digamos, están convergiendo, digamos, a un momento de maduración donde saben que la construcción colectiva es fundamental para estas nuevas cosas. Y hay una cosa también que me gustaría como puntualizar con respecto al tema medioambiental, y que también se problematiza poco, que yo creo, por ejemplo, el fenómeno medioambiental y cómo se pasa a llevar el tema medioambiental, también tiene una lógica bien centralista, porque la mayoría de estos proyectos, en cierto modo, que han sido noticias, Octopus, por ejemplo, en el sur, o el tema de la ley de pesca, o el tema, por ejemplo, de Maitencillo, son proyectos que se hacen en las distintas regiones, pero que en cierto modo tienen como esa contradicción de que se hacen en esas regiones, pero tienden a hacer proyectos que están pensados como para Santiago, es decir, donde se da el tema de los servicios, y las comunidades, aparte de ser pasadas a llevar en ese sentido, concretamente, materialmente, en sus formas de vida, a la vez tampoco reciben ningún beneficio, y esa cuestión también es problemática en términos de cómo estamos pensando el país y la democratización a nivel de las regiones, y creo que también el fenómeno de la centralización es un fenómeno que es súper relevante, porque pensar Chile desde Santiago es muy distinto a pensarlo de manera distribuida y democrática. Y todo el tema de la matriz energética, o sea, fue claramente una concesión de la nueva mayoría de Bachelet al empresariado, en tanto necesitaban aumentar el patrón de acumulación, y claro, y después cuando empiezan a surgir estos megaproyectos, la ciudadanía empieza a preguntarse, bueno, pero es que ¿necesitamos o no necesitamos electricidad? Y ahí la respuesta que nosotros tenemos que darle es, ¿esa electricidad es para quién? Entonces, quizás podríamos nosotros en las comunidades quizás decidir tener alguno de esos proyectos y también fueran en beneficio y en función de la misma comunidad. Pero en este caso va directamente al beneficio de determinada familia que tienen determinado negocio y para su acumulación. Entonces,
Ahora, en ese sentido es notable lo que pasó con la última licitación de electricidad, que más de la mitad de los watts licitados se los llevaron energías renovables no convencionales con un costo muchísimo menor que el de las tradicionales, y 3 de 4 de los grandes operadores salieron del mercado, o sea, de esta licitación. Así que por lo menos en ese lado hay avance. Ahora yo creo que, como tú decís, el tema de la biodiversidad y del respeto por el ambiente, de la conservación del planeta, digamos, es súper relevante para reformular un nuevo proyecto de liberación, ¿cachai? De realización del ser humano, porque dentro de toda esta transición a la psicopolítica, etcétera, hay modificaciones tecnológicas subyacentes que son radicales. O sea, hoy día estamos a puertas de una revolución tecnológica y cultural tan grande o más grande de lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Que, cuento corto, puede terminar con sacar el trabajo de la función de producción, ¿ya? Vale decir, tú puedes tener, en 20 años más, no vas a tener ningún problema en tener una cadena productiva que va del recurso natural a la máquina con inteligencia artificial a producción, ¿ya? Y no hay un trabajador de por medio. Entonces, ¿en qué queda toda la dialéctica, la lucha de clase, el conflicto entre el capital y el trabajo, por ejemplo, si el trabajo ya no es necesario? Y sobre todo se va a cuestionar cada vez más fuerte, ya se está cuestionando un paradigma que implica que para yo ser aceptado socialmente tengo que trabajar y tengo que ser un ente productivo. ¿Cachai? El feminismo es importante. Sí, pues, y es súper importante. Y en ese sentido es un paradigma que está quedando obsoleto y que probablemente para nuestro hijo esté obsoleto. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas de integración social per se. Yo nazco y soy un ente válido y tengo, no sé, mi ingreso mínimo garantizado y soy un actor válido de la sociedad, soy un actor político de mis comunidades sin necesidad de trabajar, ¿ya? Y en el fondo yo creo que a eso tenemos que apuntar. ¿Cómo vamos a replantear nuestra dialéctica política en ese contexto, que es radicalmente distinto a todo lo que ha conocido la civilización humana en los 10.000 años que existe sobre el faz del planeta? ¿Te fijas? Siempre fue necesario el trabajo. Probablemente no lo sea, o tal vez o sí lo va a ser, pero para una proporción mucho menor de la población. Entonces, como norma general de integración social, no va a servir de aquí a 10 años más, a 20 años más. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que anticiparnos un poco y elaborar discursos y propuestas que se condigan con eso. Y por eso es que desde el sur también nos basta el calco de otras experiencias. Acá tenemos también, frente a estas nuevos escenarios, también nuevas posibilidades, y tenemos que ser creativos para ver cuál es el camino. O sea, de repente pareciera ser que tenemos como un solo camino posible. De hecho, se decía como, bueno, necesitamos industrializarnos, necesitamos el capitalismo para después poder llegar al socialismo, y ese no era el único camino. Yo creo que acá también a nosotros nos convoca el tener esa capacidad creativa de ver cuáles son los sujetos que acá podemos ir constituyendo, que no son los mismos que sujetos que tenía la izquierda del siglo XX, y también ir incorporando perspectivas que no se habían incorporado antes. Eso es fundamental. Bueno, de todos modos, aunque tratemos de jugar un poco como a la imaginería política, creo que igual actualmente el sujeto es el trabajador, y en sus distintos aspectos igual podemos diversificarlo, pero sigue siendo un sujeto muy marcado el sujeto del trabajador. Ahora con distintas formas laborales y muy flexibles, que ahí yo creo que también es la gran tarea. Ya no estamos hablando del trabajador industrial, sino que estamos hablando del, no sé, en Chile debe ser el trabajador de servicios quizás el más potente. Y ahí yo creo que también las nuevas izquierdas han podido mirar eso, puedo decir cómo nosotros vamos formando nuevas formas de sindicato, el tema de los boletas de honorario, por ejemplo, el sector público. Y bueno, y otras formas de trabajo también, pues yo creo que también el tema de cómo el feminismo ha abordado, por ejemplo, el trabajo de casa también me parece relevante, porque no solamente es el trabajador que va a la pega y vuelve con dinero, sino que también hay otras formas de trabajo que sostienen a ese trabajador y que no son problematizadas. Eso, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Bueno, estamos llegando al tercer bloque de este programa Emergentes, y de nuevo la boina o el sombrero, y vamos a sacar un nombre y vamos a hablar de este nombre. Un nombre de una persona, de un hombre, una mujer, actual o pasado. Y esta vez ojalá que lo lea la persona que lo escribió, porque soy muy disléxico. Y diputado Rincón, violencia. ¿Quién escribió esto? Yo lo explico, sí. Ajá, ¿por qué? Bueno, a raíz del... Bueno, no sé si habrá leído en la noticia, salió hace poco un reportaje en El Mostrador,
hablaba de un suceso de violencia intrafamiliar del diputado Rincón, de la DC, y se ha armado todo un conflicto con respecto a... Y es lo que hablábamos anteriormente, por eso dije, de la división de lo público y lo privado. Si una situación que ocurre en el espacio privado, como esta situación de violencia intrafamiliar, afecta o no en términos de la discusión pública con respecto al rol del diputado, con respecto a sus posibilidades de cargo, y también cuáles son las medidas que toman los distintos partidos políticos con respecto a este tipo de situaciones. Y también, bueno, y esto es una cosa que todos aquellos que aspiramos a ser parte del espacio público también nos preguntamos con respecto a cuán privado es este asunto de la violencia, por ejemplo, intrafamiliar. A mí me parece al menos relevante porque creo que esto lo podemos abordar de distintas aristas. Lo primero que el tema de la violencia intrafamiliar, a mí, si bien me parece que es una cosa que sucede en el espacio privado, es una situación que hay que abordarla de manera pública siempre. Es decir, sobre todo porque cuando hablábamos de si tenían que existir las mismas típicas de implicancia en lo privado y lo público, yo decía que tenían que haber más o menos las mismas reglas. A mí me parece que lo mínimo que tiene que haber es el tema de que existan las mismas reglas en el espacio privado con respecto a cuestiones mínimas, derechos humanos. Y en ese sentido, una situación de violencia, y sobre todo denunciada, no puede quedar exenta del debate público, y menos para una persona con un cargo público. Sí, porque ahí estamos hablando de alguien que es un personaje público. O sea, ¿qué tan privado es la vida privada de un personaje público que, de cierta manera, también es electo por su vida privada o cómo él la va mostrando? No es lo mismo, pero yo creo que ahí es interesante porque entre bambalinas, digamos, conversamos sobre la distancia entre la frontera de lo público y lo privado, la aplicación de las reglas de lo público y lo privado. Y yo tal vez no estoy tan de acuerdo porque el espacio privado también puede ser un espacio de construcción, de invención de nuevas maneras también de relacionarse adentro de tu familia. O sea, ¿por qué al interior de mi casa yo voy a reproducir exactamente la sociedad que vive afuera? Entonces, porque también puede tener un carácter experimental, mucho más vanguardista, revolucionario, digamos, de lo que pasa afuera. Sí, creo que se engarza completamente con lo que estábamos hablando antes. Creo que de partida es inaceptable que haya un representante supuestamente de los chilenos y las chilenas en el Parlamento que haya violentado a una mujer. Creo que es importante hablar de violencia de género, no solo de violencia intrafamiliar, porque no siempre la violencia hacia las mujeres, hacia los trans, se da al interior de la familia. Yo creo que ese es un déficit importante de la ley en Chile. Creo que a la vez también tenemos que empezar a cuestionar eso. Pues, o sea, los líderes, no sé, quienes cumplen roles públicos, tanto en el gobierno como en nuestras mismas organizaciones, no pueden disociarse de esa manera. O sea, soy un personaje, en lo público cumplo determinadas tareas, pero en lo privado violento mujeres. Creo que es inaceptable, y en ese sentido también hay una discusión importante respecto de cómo vamos construyendo organizaciones políticas prefigurativas y vayamos poniéndonos reglas también en nuestro interior, protocolos, por ejemplo, de acoso, protocolos de violencia. ¿Qué hacemos si un compañero violenta a una compañera? Yo creo que también eso es, para ir autoeducándonos como organizaciones, es necesario que eso no sea, obviamente tiene que haber un proceso justo. Yo creo que eso es importante, que vayamos educando al resto de los compañeros. Yo creo que, por ejemplo, en un caso de acoso, expulsamos a un compañero, lo educamos, lo formamos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos al interior de la organización para ir haciendo eso? Y a la vez también cómo en lo público no toleramos que sucedan estas cosas. Yo creo que es inaceptable que de hecho sea parte miembro de la Comisión de Familia. O sea, si está legislando, no me parece que, o sea, creo que no debería seguir en su cargo, así de simple. Matías. Sí, mira, yo creo que, bueno, primero no estoy muy de acuerdo en que un personaje público no pueda tener vida privada, ¿ya? Para nada. O sea, yo creo que tiene que haber, todos somos seres humanos, ¿ya? Por muchas responsabilidades que tengan, yo creo que
tenéis que tener tu vida privada en algún minuto, o sea, no tenéis por qué estar siempre con la carga encima. ¿Ya? El tema es qué haces. Sería inhumano. Ahora, lo que sí estoy súper de acuerdo es que en tu vida privada tú no podés cometer delitos. ¿Ya? Y no sé si en el Código Penal chileno sea una falta, un delito o un crimen la violencia de género, pero para mí es un delito o un crimen, derechamente. Entonces, es súper distinto cuando tú en tu vida privada eres un criminal. ¿Ya? Que ahí, si eres un representante público, deberías perder tu fuero y pasar un proceso como, o sea, claramente perder el cargo, ¿ya? Y pasar un proceso normal como cualquier otra persona, ¿ya? Entonces, yo creo que hay como barreras, ¿te fijáis? Como barreras de lo que es inaceptable o de los espacios de libertad privados de cada uno. Y bueno, es más inaceptable todavía si está en la Comisión Familia, ¿ya? Pero yo creo que ahí uno tiene que poner el límite claramente nomás. Y está bien, entiendo que el fuero parlamentario tiene otras funciones que permiten que un parlamentario tenga independencia investigativa y no ceder ante presiones de grupos políticos y todo, pero yo creo que en este tipo de casos que atentan directamente contra otra persona, justamente en la esfera de lo privado, deberían ser como casos excepcionales para pérdida del fuero y destitución, etcétera. Dentro de un espacio político, creo que debería correr algo similar, no necesariamente la expulsión, ya a la primera, ya, Depende del caso. sí perder cargo, ¿ya? Sí no tener la capacidad de representar a alguien, o sea, a un movimiento, digamos. Pero yo creo que debería partirse por la reeducación y, bueno, si hay reincidencia, expulsión, ¿te fijáis? Pero no, también creo que somos seres humanos, ¿no? Me ha pasado a veces por temas generacionales, que para compañeros que son más viejos, no sé, pues tirar un piropo es algo súper normal y hasta simpático, ¿cachai? Y para compañeras de nuestra generación, bueno, yo tengo 40, pero no sé, pues, más jóvenes, es una ofensa terrible, ¿ya? Y ahí hay un problema de educación, básicamente, sin que haya necesariamente una mala intención detrás. Entonces creo que también hay que tener espacios de tolerancia. Creo que también, ¿cuál es la señal que está dando un partido político cuando mantiene en sus filas a una persona que ha violentado a una mujer? O sea, ¿cuál es la señal para nosotras las mujeres? ¿Cómo nos está reconociendo finalmente la clase política a nosotras? Entonces, yo creo que tiene un valor simbólico súper importante el que siga manteniéndose ahí, y pasa que, o sea, como sabido que existen parlamentarios, embajadores que han cometido abusos sexuales, todo el mundo lo sabe y siguen en sus cargos. Entonces, ahí, ¿cuál es la señal que se está dando con eso? Ahora, igual haría la distinción entre permanecer en las filas, ser un militante de base, que a lo mejor tú estás ahí porque creí en un proyecto político, de tener un cargo o representar un movimiento. Yo creo que hay una distinción que a lo mejor tendería a ser un poco más tolerante, porque uno tampoco puede ser un gran inquisidor que se mete en la vida privada de todas las personas que participan contigo. Ya creo que también no justifico para nada la violencia. Quiero que quede súper claro, pero no sé, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿cachai? Es como... Pero igual hay límite, no somos femicidas, por ejemplo. Hay límite. No, por supuesto, pero igual, o sea, si vemos como la historia también de la izquierda del siglo XX, onda, en Cuba en los años 60 se persiguieron a los homosexuales. ¿Sí? Entonces, ¿quién pone los límites también? O sea, ¿cómo construimos algo que sea relativamente abierto y que sea como permeable a la evolución misma de la sociedad y de cómo queremos que evolucione la idea? Además que aquí hay un tema que es súper clave, que yo creo que ha sido bien delicado en el sentido de deslegitimar opciones de izquierda por parte de otros actores. Que es un poco esta como sensación de la igualdad, de todos somos iguales, forzosamente iguales, que es un poco este como mito comunista que se impone una igualdad y que es un poco como el gran hermano versión comunista, ¿ya? que yo creo que le hace mucho daño, ¿ya? Y creo que es súper claro en decir que, yo por lo menos no defiendo para nada eso. Yo creo mucho en la libertad individual, pero en la libertad del ser humano, no en la libertad del capital, ¿ya? Es muy distinta la libertad de hacer negocio que la libertad de realizar un proyecto de vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que hay que admitir muchos espacios de libertad, y la autorrealización tiene que ver con la libertad, y la libertad entre iguales. Totalmente de acuerdo, pero es una combinación delicada, pero como que la derecha se apropió de este concepto de la libertad y venden en el fondo una libertad muy falsa, ¿ya? Porque en el fondo cuando tú tienes libertad de acumular, tienes libertad de dominar a otro, entonces libertad para uno y esclavitud para un millón. ¿Ya? Y como que se apropian de este ideal de la libertad y hablan de la libertad para arriba, para abajo, y la que venden es muy falsa. Sí. Y creo que nosotros como izquierda hay que decir, nosotros realmente promovemos la verdadera libertad del ser humano, y para eso es necesaria una base de igualdad, ¿te fijáis?
Pero entonces uno no puede tampoco caer en esta como inquisición de cada uno de los miembros. Y creo que no se trata de la casa de brujas. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos, de algún modo, también estamos reproduciendo las estructuras de poder. O sea, no es que todos seamos ya la mujer y el hombre nuevo. El tema es cómo vamos en conjunto, en colectividad, construyendo formas de relacionarnos que estén o que intentemos que estén por fuera de eso. Que igual de todos modos nosotros como izquierdas tenemos, lo dijo Andrea y me parece que es importante relevarlo, tenemos un rol prefigurativo de todos modos, tenemos que instalar nuevas formas de construcción y si bien yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, nosotros debemos apostar por la libertad de las personas en general y sobre todo en el espacio privado, también tenemos que cuestionarse estas cosas porque nosotros igual partimos de la base de un pecado original, porque el pecado en cierto modo de que, querámoslo o no, hasta el día de hoy, dentro por ejemplo del espacio privado sigue habiendo una dominación por parte del hombre sobre la mujer y por ejemplo es difícil hablar de libertades en la casa, por ejemplo, cuando no existe esa libertad en términos de hombre y mujer, pues, y el fenómeno de la violencia es un fenómeno que es relevante porque incluso cuando nosotros lo denunciamos cometemos ciertos errores que son drásticos en términos de cómo abordamos la situación. Cuando salió la nota denunciando al diputado Rincón de que había cometido violencia a su pareja hace 12 años, se cometen, por ejemplo, errores básicos de nombrar a la persona y revictimizar o victimización secundaria, creo que es el término como correcto. Nosotros no sabemos ni siquiera si por ejemplo, la pareja del diputado quiere que se hable del tema ahora. Y eso, por ejemplo, esa cosa, con el solo afán de hablar de la violencia del diputado, estamos pasando a llegar a la víctima. Y, por ejemplo, cuando la noticia o los comentarios que yo he visto, al menos de la DC, hablan de que no, que eso sucedió hace 12 años, que él ya se sometió a un proceso psicológico, de tratamiento psicológico, pero en ningún momento, por ejemplo, ningún miembro de la DC ha hablado de la víctima, por ejemplo. Se ha tratado de, en cierto modo, victimizar al victimario y eso es una cosa que pasa mucho en nuestra sociedad. Con respecto a la izquierda, yo creo que nosotros tenemos que poner ciertos pisos mínimos y, por ejemplo, en nuestra forma de construir organización, tenemos que generar protocolos. Y protocolos, en cierto modo, que respeten los debidos procesos. Por un lado, yo creo que tiene que haber, y esto está en estándares internacionales de derecho, tiene que haber una protección a la víctima, a aquella persona que denuncia, y creérsele en primera instancia de lo que está acusando, independiente de que después haya un proceso que pueda legitimar o no legitimar, pero por ejemplo no descartar a priori una denuncia, que eso pasa mucho, muchas veces por ignorancia, por miedo, otras veces simplemente porque se quiere se quiere omitir esa situación, y también de dar un debido proceso donde participen las personas que tengan que participar, que sean organismos autónomos dentro de los partidos, y yo creo que sin duda tenemos que elaborar un rol socioeducativo, pero también tenemos que ser súper enfáticos en que estas situaciones no tienen que pasar y tiene que ir acompañado de formación constante, cotidiana y también una enseñanza también para nuestras organizaciones. Yo, por ejemplo, el tema del panel de hombres que ha instalado Harto RD me parece que es algo correcto, en el sentido de que es una cosa que va poniendo un punto sobre la mesa, quizás no es la solución, pero pone sobre la mesa que hay una disparidad. Y así va adelante. Yo creo que hay hartas labores educativas que tenemos en las organizaciones con respecto a los perfiles orgánicos, por ejemplo. En nuestra organización, por ejemplo, pasaba mucho en nuestra historia que los cargos orgánicos los tomaban las mujeres, los cargos políticos los hombres. Y eso nunca se cuestionaba. Y creo que puede seguir pasando. Cosas por ese estilo que también yo creo que no son violencia directamente de género, pero sí son formas distintas de dominación y es bueno que las cuestionemos. Bueno, y vamos a llegar al final del programa en que cada uno tiene que sacar un anuncio. Tienen 1 minuto para contar más o menos lo que viene, algo que quieren recomendar a los espectadores y las espectadoras del programa. Entonces, Partamos al revés, pues ya. Entonces, ¿parto yo? Sí, bueno, hay un libro que me gusta mucho. Hoy estamos a 80 años de la Guerra Civil Española. Y este libro de Leonardo Padura, un escritor cubano, Premio Nacional de Literatura, El hombre que amaba a los perros, se lo recomiendo, es algo que sirve mucho para entender la historia del siglo XX, es la historia del asesinato de León Trotsky por Ramón Mercader. Y al mismo tiempo, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica hay un ciclo de cine sobre los 80 años de la Guerra Civil Española. Creo que es muy interesante también para entender
la historia de Chile, o sea, la historia del siglo XX, pero también la historia de Chile tiene muchas repercusiones, o sea, mucho pimponeo entre lo que sucede en España el 36 al 39 y lo que sucede en Chile entre el 70 y el 73. Y son herramientas para entendernos un poquito mejor de dónde venimos. Bueno, yo voy a hacer dos anuncios en realidad, pero cortitos. Lo primero es un tema, bueno, nosotros estamos apostando por una candidatura en Estación Central e invitarlos a todos y todas las personas que quieran participar de una cena de apoyo a Doris González, que va a ser el día 27 de agosto en el, bueno, lo anoté porque se me iba a olvidar, ¿verdad? En el restaurante Raíces Nativas, en Camin 662. Así que los invitamos a participar. Esto es una candidatura autogestionada, entonces necesitamos del apoyo de todos los compañeros y compañeras que quieran un municipio distinto. Y por otro lado, contarle a los auditores que bueno, se va a sacar el segundo tomo de un libro que se llama La confabulación del inmortal. Es un libro de literatura fantástica escrito por una escritora feminista que se llama Catalina Osorio. Es bien entretenido porque podemos mezclar en cierto modo esto de la literatura fantástica con una perspectiva libertaria y de izquierda que pocas veces tenemos. Así que también les recomiendo leer el libro 1, que es La confabulación del inmortal, de Catalina Osorio, una escritora de 20 años que tiene mucho futuro y que yo leí el primero y me gustó mucho y lo recomiendo porque mezcla muy bien esas dos facetas. De todas maneras, van a encontrar en la página donde está el video los links para poder ir a buscar la información. El día sábado vamos a hacer un encuentro programático a las 12 del día. Lamentablemente todavía no tenemos lugar, así que no se los voy a poder decir ahora, pero en este encuentro nos vamos a juntar con Revolución Democrática, Izquierda Libertaria, con Nueva Democracia, Convergencias de Izquierda y el Partido Humanista a debatir respecto de cuáles son los ejes programáticos que consideramos prioritarios y así también ir avanzando en una discusión más sustantiva respecto de los gobiernos locales. Bueno, me sumo a la invitación de Andrea, por supuesto, que bueno que lo sacaste a colación. Y me gustaría recomendar este libro del cual hablé. No sé si se ve en cámara, en cuál cámara. A ver, no sé. Pero es el libro del que empecé hablando, que es Psicopolítica, de Byung-Chul Han. Es un filósofo, es un libro muy cortito, tiene 90 páginas, es bastante claro. Y es súper revelador, realmente. O sea, es como para situarse un poco, entender de dónde viene cómo ha cambiado básicamente la lucha de dominación y sobre todo cómo ha cambiado los modos en que se ejerce esta dominación y cómo el neoliberalismo muta mucho más rápido de lo que nos estamos adaptando a él. Y también de cómo emanciparse, ¿ya? Básicamente un poco esta idea de decir, no es el único que la dice, ¿ya? Pero un poco emanciparse del trabajo como único medio de integración social, ¿ya? Y realmente llegar a la libertad radical del ser humano, ¿ya? Que es ser, y básicamente eso. Así que súper recomendable lectura. Entonces llegamos al final. Muchas gracias Matías, muchas gracias Andrea, muchas gracias Fabián y nos estamos viendo la semana próxima para seguir en Emergentes discutiendo en este espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Chao. Gracias Lucho. Chao. Gracias.